Jesús, el Mesías, rechazado en la sinagoga de Nazaret. Jesús volvió a Galilea, lleno del poder del Espíritu Santo, y se hablaba de él por toda la tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga de cada lugar, y todos le alababan. Después volvió a Nazaret, el pueblo donde había crecido. El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Entonces Jesús les dijo: Hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Pero otros se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondió: Seguramente ustedes me dirán este refrán: médico, primero cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu propia tierra. Les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Verdaderamente, había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, cuando no llovió durante 3 años y medio, y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón. En ese tiempo, también había en Israel muchas personas enfermas de lepra, pero Eliseo sanó solamente a Naamán, que era del país de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho. Entonces sacaron de allí a Jesús y lo llevaron a lo alto de la colina, donde estaba el pueblo, pues querían arrojarlo por el precipicio. Pero Jesús pasó en medio de ellos y se fue de Nazaret. Esta historia continuará. De acuerdo a la Biblia, ¿cuál es la respuesta correcta? Pregunta número 1. ¿Cómo era tratado Jesús en Galilea, su región natal? Inciso A. Se hablaba bien de él en la mayoría de pueblos de Galilea. Inciso B. Enseñaba en sus sinagogas y la gente le alababa. Inciso C. Se admiraban de él porque estaba lleno del Espíritu Santo. Pregunta número 2. ¿Qué ocurrió en su propio pueblo de Nazaret, donde él creció? Inciso A. El sábado fue a la sinagoga de su pueblo, como era su costumbre. Inciso B. Se puso de pie para leer las Sagradas Escrituras en la sinagoga. Inciso C. Le entregaron el libro, rollo, del profeta Isaías. Pregunta número 3. ¿Qué decía la profecía de Isaías respecto al ministerio del Mesías? Inciso A.
que el Espíritu Santo estaría en él para anunciar buenas noticias a los pobres. Inciso B. Que Dios lo usaría para anunciar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel. Inciso C. Que daría vista a los ciegos y manifestaría la salvación de Dios. Pregunta número 4. ¿Qué aplicación o enseñanza les dio Jesús respecto a esta profecía? Inciso A. Que en la vida de Isaías se había cumplido todo esto. Inciso B. Que en él se cumplirían esas profecías de Isaías que acababan de oír. Inciso C. Que estas profecías se harían realidad también en todos sus discípulos que fueran llenos del Espíritu Santo. Pregunta número 5. ¿Cómo le respondieron algunos de sus contemporáneos de Nazaret? Inciso A. Negaron que estas profecías de Isaías se pudieran cumplir en Jesús. Inciso B. No le creyeron, ya que ellos conocían su origen humilde y a sus padres. Inciso C. Lo rechazaron, ya que para ellos era un simple carpintero, el hijo de José. Pregunta número 6. ¿Qué les respondió Jesús ante esta negativa? Inciso A. Que nadie es profeta en su propia tierra. Inciso B. Que le aplicarían el refrán que dice: médico, cúrate a ti mismo. Inciso C. Que para creerle le pedirían algunos milagros, como los que había hecho en Cafarnaúm. Pregunta número 7. ¿Qué ejemplos dio Jesús de profetas que ministraron a no israelitas? Inciso A. De Elías, que en el tiempo de hambruna fue enviada a la viuda de Sarepta de Sidón, donde por meses la masa no se acabó ni el aceite menguó. Inciso B. Del tiempo de Eliseo, donde había leprosos, pero solo sanó a Naamán de Siria. Inciso C. De Daniel, que dio testimonio a Nabucodonosor en el tiempo de la deportación. Pregunta número 8. ¿Qué ocurrió con todos los presentes al darles Jesús estos ejemplos? Inciso A. Se dieron cuenta que Dios es bueno para todas las naciones de la tierra. Inciso B. Se alegraron de que Dios mostrara su amor y bondad aún para no judíos. Inciso C. Se enojaron contra Jesús. Pregunta número 9. ¿Qué trataron de hacer con Jesús después de esto? Inciso A. Lo sacaron de la sinagoga y querían matarlo. Inciso B. Lo llevaron a la parte más alta de la colina, donde estaba sentado Nazaret. Inciso C. Querían arrojarlo al precipicio, pero nadie se atrevió a tocarlo. Así que Jesús pasó en medio de ellos y se fue de Nazaret. Gracias por ver o escuchar este video y llegar hasta el final. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale like y compártelo con otros. No olvides suscribirte y activar la campanita para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, deseándote gozo, paz y salvación.